Abrimos la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Dice en el verso 8, Efesios 5, 8. Porque ustedes, ¿puede bajarme un poquito el micro, por favor? Gracias. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Es nuestro lema. Alumbra. Y nuestra vida, nuestra forma de vivir debe de alumbrar, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta de que esto está escrito en Gálatas en el capítulo 5. En Efesios en el capítulo 5. Antes está el 1, el 2, el 3 y el 4, donde el apóstol Pablo nos da una gran introducción teórica, teológica de lo que somos en Cristo, de nuestra identidad, de lo que éramos antes y de lo que somos ahora. Luego, antes de llegar aquí a vivir como hijos de luz, nosotros tenemos que dar una serie de pasos. Nosotros tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo y llevar unas pautas en nuestras vidas. Por eso, nosotros tenemos que, en primer lugar, identificarnos con el mundo que nos rodea, con el tiempo que nos toca de vivir, ¿verdad? Porque no son tiempos fáciles. ¿Quién cree que estamos viviendo en tiempos fáciles? Yo creo que no. Y de hecho, vamos a empezar desde atrás de la Biblia hacia adelante, con lo cual quiero pararme un momento en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, porque quiero leer un pasaje que nos va a introducir en el tiempo que vivimos, por si alguno no se da cuenta. Dice en el verso 24, en el capítulo 24, verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién entiende que Jesús se estaba refiriendo a los tiempos que vivimos? ¿Lo entendemos? Estamos creyendo de que nuestros tiempos son como en los días de Noé, en lo cual la gente estaba casándose, dándose en casamiento, estaba en sus vidas, estaba en sus cosas, y de pronto le llegó la ruina, le llegó la destrucción a su vida, porque olvidaron a Dios. Y nosotros nos ha tocado vivir en estos tiempos, hermano, en estos tiempos finales, en los tiempos de Noé. Miren, hermano, que esto me da pie a entrar en el principio, a ver a este hombre, a Noé, que como testigo, como ejemplo se nos pone en la Biblia para que nosotros podamos vivir como hijos de luz, para que nosotros entendamos qué es lo que nos corresponde como hijo e hija de Dios, a qué conlleva la identidad que tenemos como hijos. Y vamos a dar una serie de principios, de pautas, donde nosotros como hijos e hijas de Dios debemos de vivir. Entonces te voy a pedir que me acompañes al libro de Génesis, al capítulo 6, que es donde se nos narra la historia de este varón, de Noé. Y vamos a ver lo mismo que nos cuenta Jesús. ¿Qué tiempos era los que le tocó de vivir a Noé? Y dice en el 6, capítulo 6, verso 5. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vio Jehová
Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos a leerlo otra vez detenidamente. Vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Dice esto con exactitud la sociedad que nos ha tocado vivir? ¿O tú nunca pones el telediario ni escuchas la radio? Verso 6. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es muy difícil explicar cómo Dios puede arrepentirse, un Dios que hace la tierra y todo lo que ve dice que es bueno. Cómo Dios puede, digamos, volverse atrás de lo que Él dice. Eso es un concepto que teológicamente, o por lo menos para mí, es difícil de entender. Pero puedo comprender que el plan de Dios no se estaba desarrollando como era el deseo de su corazón. Puedo entender que de alguna manera la Biblia nos enseña que este dolor en el corazón de Dios, si de alguna manera podemos entender cómo es el corazón de Dios, si entendemos el corazón de Jesús, podemos entender el corazón de Dios. Y de alguna manera el corazón de Dios se duele cuando los hombres se apartan de su voluntad y de sus caminos. El corazón de Dios se duele cuando hay pedofilia, cuando hay maltrato, cuando un hombre durante años encadena a sus hijos y los maltrata y los tortura durante años. Y el corazón de Dios se duele. El corazón de Dios se duele cuando somos capaces de ir hasta Marte y hay todavía gente en el mundo que no tiene que llevarse a la boca. El corazón de Dios se duele y se sigue doliendo por ver cómo Él, dándolo todo, tiene tan mala respuesta del corazón de sus hijos. Pero dice en el verso 8, pero Noé, gloria al Señor. Quiero darle un gloria al Señor por ese pero que está escrito ahí en la Biblia. Porque ese pero, hermano, hace la diferencia entre que nosotros estemos aquí hoy y no estemos. Porque Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé, quiero deciros, era bisnieto de Enoc, de aquel que Dios traspuso porque anduvo con Dios. Como Dios traspuso, posiblemente Noé no conoció a su bisabuelo, pero seguramente sí conocería a su abuelo, que fue Matusalén, que por cierto fue el hombre más longevo de toda la historia en la Biblia. Y conocería, y entonces Matusalén aprendería de su padre lo que significaba caminar con Dios. Y Matusalén se lo dijo a Lamec, que era el padre de Noé, y Noé se lo comunicaría a su hijo, y entonces vemos qué bendición nietos tenemos con tener un abuelo que nos enseñe los caminos del Señor. O abuelo, qué bueno es que tú enseñes a tus nietos a andar en los caminos del Señor. Porque dice que Noé caminó con Dios en el verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Naón, varón justo, era perfecto en sus generaciones, hablando de los que fueron antes con él. Con Noé caminó Dios. Y eso nos da la primera pauta, la primera pista
la primera norma de la vida de un hijo de Dios que anda en luz. Andar con Dios. Andar con Dios significa conocerle. Andar con Dios significa comprender lo que hay en su corazón. Porque la conversación de Dios con Noé sería: mira cómo está este mundo que tú has creado. Mira la maldad y mira cómo está mi corazón, hijo mío. Y él se dolería del corazón de su padre. Andar con Dios significa ponerlo a él antes que cualquier cosa. Si para nosotros es difícil andar con Dios hoy, de Noé ni te cuento. Ten en cuenta que cuando Dios le dice que construya el arca, nunca había llovido en la tierra, sino que dice la Biblia en Génesis que del suelo salía como un vapor que regaba la tierra. Su casa donde él vivía estaba muy lejos del océano. Y cuando Dios le dice que construya el arca, un arca de unos 140 metros de largo, 24 de ancho y 14 de alto, no me quiero ni imaginar las burlas que tendrían de este hombre, que lo menos que lo pondrían sería de loco. Porque dice Noé que va a llover. Y esta obra le lleva a Noé lo menos 100 años. 100 años escuchando al loco de Noé. En medio de una generación perversa. Él se mantuvo constante, perseveró en lo que Dios le dijo, porque él caminaba con Dios. Porque él conocía a Dios en lo íntimo. Porque para él el Señor era lo primero en su vida. Y no desmayó. Hermano, amar a Dios sobre todas las cosas significa, en segundo lugar, obedecerle. Porque lo he puesto aquí porque no quiero que esta escritura me salte a mi corazón y salte a vuestro corazón, y no quiero que de ninguna manera se nos pueda olvidar. Mateo, Marcos, si me voy a Juan capítulo 14, verso 15. A ver, lo tenía por aquí señalado. 14, 15, sí. Mira lo que dice mi Biblia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y Noé hizo la diferencia de toda su generación, porque fue constante en su obediencia a Dios. El Señor le dijo: haz un barco. Y su vida estuvo centrada en el mandato de Dios. Y esto que dice aquí en mi Biblia, en tu Biblia. En el verso 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. En el verso 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. El obedecer a Dios, el tener el mandato de Dios en su corazón, fue un constante en la vida de Noé. Hermano, si decimos que amamos a Dios,
guardamos sus mandamientos. Porque ¿por qué desobedecemos los mandamientos de Dios? Lo podemos poner al contrario. Tanto monta tanto. Nos cuesta o no obedecemos los mandamientos porque realmente, en el fondo, no amamos a Dios. Porque el que lo ama, guarda sus mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos es porque lo ama. Hermano, no podemos andar con Dios. No podemos alumbrar. No podemos decir que somos hijos de Dios y somos desobedientes. Porque los desobedientes es, precisamente, en Efesios dice, los que estaban antes en las potestades de las tinieblas. El enemigo los tenía prisioneros. Los que eran hijos de desobediencia y como estos hombres, todo designio de sus pensamientos era maldad. Pero nosotros dejamos aquellas cosas. Nosotros, el Señor renovó nuestros pensamientos. O en todo caso, que nos vuelvan, los llevamos cautivos al señorío de Jesucristo. Porque nosotros somos nueva criatura en Él y no por nuestras fuerzas. Porque si hay alguien que continuamente quebranta los mandamientos del Señor, posiblemente sea yo más que todo cualquiera de ustedes. Porque no puedo, porque mi carne se revela, porque estoy hecho del mismo material que está hecho cualquiera de vosotros y somos desobedientes por naturaleza. Pero en Cristo tenemos una nueva simiente, un nuevo espíritu, una nueva forma de pensar y de vivir que tiene que ser reflejado en donde está nuestro corazón, donde está lo que el Señor nos dice y cómo lo ponemos por obra. La salvación nunca la ganaremos por obra, hermano. Yo no estoy diciendo que alcanzaremos la salvación por lo que hagamos. Aunque en la parábola de los tiempos finales se dice porque me vestisteis, porque me disteis de comer o de beber o me visitasteis. Está hablando de unas obras. Pero es la fe lo que produce las obras, no la obra lo que produce la fe. Y ese es el tercer requisito de una vida que agrada a Dios. Y que precisamente no está aquí en el libro de Génesis, sino que si viajáis conmigo un poco, ponéis el dedo aquí, que volvemos a Hebreos, al capítulo 11. Hebreos 11, 7, nos dice de Noé. Me gusta más esta en la nueva versión internacional. Por la fe Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para vivir para su familia. Y por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene de la fe. Cuando las Escrituras nos hablan de Noé, nos hablan de un hombre de fe. Hermano, y la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción, dice en el verso 1, de lo que no se ve. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de confianza. Y cuando hablamos de confianza, hablamos de lo que se nos compartió el domingo pasado en el Salmo 37. No podemos tener fe en alguien que no confiamos. Y si alguien es confiable en la tierra, en lo alto de la tierra y debajo de la tierra, ese es Dios. Podemos fiarnos de Dios de todo nuestro corazón. Y esa fe es la que vence al mundo. Y esa confianza es un sello de los hijos y de las hijas que andan con Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y qué bueno es que levantemos nuestras manos en actitud de adoración.
Pero qué bueno es que creamos que ese Dios santo al que levantamos las manos nos ve. Nos ve. Aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales. Él está aquí. Hermano, una vida que alumbra. Una vida que anda con el Señor. Es una vida que pone al Señor en primer lugar. Es una vida de obediencia. Es una vida de confianza y de fe en aquel que nos amó, en aquel que dio su vida con nosotros, en aquel que se nos predica domingo y miércoles y días entre semana constantemente de que nos ama. Y que como resultado de ese amor produce cambios. Produce cambios porque nuestra vida será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Bienaventurado el varón, dice en Isaías capítulo 17, que puso su confianza en el Señor. Que cree que Dios es veraz y todos los hombres mentirosos. Y si nuestro papito, nuestro Dios, el que nos ama, el que envió a Jesucristo y a través de Jesucristo nos dijo que en los últimos tiempos sería como Noé, es que es verdad. Y yo creo en avivamientos, y yo creo en poder de Dios, y yo creo en que nos ha tocado vivir un tiempo de prueba, de maravillas, de señales, de poder de Dios. Pero también creo que es un tiempo en el que el corazón de Dios está dolido por tanta maldad y por tanto pecado. Y una cosa no tiene por qué quitar la otra. Ni tenemos que ponernos tristes, ni darnos golpes en el pecho, sino aprender de Jesús. Por ejemplo, o de Noé. Pero a mí me gusta más aprender directamente de Jesús, que dijo que aprendiéramos de Él porque Él era manso y humilde de corazón. Y que un corazón humillado y contrito no despreciaría a Dios. Y que un corazón que ama a Dios, que se duele con Dios, que camina con Dios, es capaz de condenar a toda su generación y salvar a su familia. Porque eso exactamente fue lo que hizo Dios con Noé. Lo preservó a él y a su familia por su lealtad, por su compromiso, por su obediencia, por su amor inquebrantable frente al mundo. Un mundo difícil, que le injuria, que se burla. Pero es el que nos ha tocado vivir. Y los profetas profetizaron de este tiempo para que nosotros estuviéramos apercibidos de que nuestros tiempos iban a ser difíciles. Pero que en estos tiempos difíciles íbamos a alumbrar a aquellos que andemos con Dios. Aquellos que nuestros caminos sean sus caminos. Y que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. Y que pongamos la confianza en Él. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Sin embargo, Dios es el que escudriña la mente y los corazones. Por eso el salmista dice: oh Dios, pruébame, escudriña mi corazón, ve si en él hay camino de perversidad. Miremos bien nuestros caminos.
Porque las sendas del Señor son sendas de justicia, de santidad. Y es muy difícil que podamos presentar sacrificios aceptables al Señor si somos de doble ánimo, si somos inconstantes en nuestros caminos. Porque seremos como la perdiz que empolla el huevo ajeno. Seremos como árboles plantados, que no están plantados en corrientes de agua, sino que son como el tamo, como la zarza que lleva el viento. Que en tiempos de dificultad, en tiempos de sequía, se secarán, se aburrirán, se chuchurrirán. Qué pena, tanto cristiano chuchurrío. Porque su confianza no está en el Señor. Y vamos a la última condición, al último sello, a la última señal de alguien que anda con Dios. Y si nos volvemos a la Escritura, leemos en el verso... aquí lo encontré. Está un poquito más atrás, pero está aquí, está cerquita. Si tú coges el capítulo 8, en el verso 20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de todo ave limpio, ofreció un holocausto en el altar. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor no esté hablando de los altares. Qué bueno que Dios no esté hablando de Elías, ¿verdad? De Juan el Bautista. Y yo, con la ayuda del Señor, quiero traeros también a Noé. Porque Noé era un hombre de altares. Era un hombre que daba toda la gloria al Señor, que nunca dijo: mira, este arca lo he construido yo con mis manos. Esta gran obra es producto de mi constancia, es producto de lo bueno, de que soy yo. Sino del lugar que le dio a Dios en su vida. Y dependiendo del lugar que nosotros le damos a Dios en nuestras vidas, será nuestra adoración. Y llegará al Señor como olor fragante aquellas vidas obedientes, que lo aman, que escuchan el corazón de Dios. Bendita aquella generación cuyos pecados son perdonados y que confía en su Dios. Y nosotros somos llamados a ser benditos. Nosotros somos llamados a hacer la diferencia. Nosotros somos llamados a apartarnos del mundo para ser lumbreras en este mundo. Pero hermano, no nos olvidemos nunca que las demandas del Señor están en la parte de atrás de las cartas, no están al principio. Tenemos que tener una identidad, tenemos que caminar con Dios, tenemos que tener una vida con Dios, una vida de altar para alumbrar, y no alumbraremos sin lo primero. Hermano, hoy es el día que abramos nuestros ojos y nuestros corazones a darnos cuenta qué clase de vida estamos andando. Porque quizás lo peor que nos pueda pasar es que creer que andamos con Dios y andamos por nuestros caminos.
Quizás lo peor que nos puede pasar es que esta generación perversa contamine nuestros corazones y con una mano hagamos altar a Asera y a Baal y con la otra mano le levantemos un altar al Señor. Porque es tiempo de decidir a qué Dios servimos. ¿A qué Dios servimos? ¿Y qué clase de ofrenda ofrecemos? Porque dice aquí que ofreció una ofrenda de animal limpio y de toda ave limpia. Ofrecemos un sacrificio de lo mejor. Y lo mejor, hermano, lo vuelvo a repetir, es un corazón humillado. Un corazón que depende de Dios. Un corazón que dice, no me fío de mis pensamientos, de mi corazón, de la fuerza de mi brazo, y no confío en los ejércitos, como le dijo a Judá. Que no confiase en Egipto, ni que hiciera cisternas rotas que no retienen el agua. Qué bueno que a Juan el Bautista lo confundieron con Jeremías. Porque Jeremías profetizó a una generación también que a pesar de que Dios los amó, les habló, les hizo que quisieran enderezar sus caminos, sus corazones se pervirtieron, se inclinaron hacia lo malo. Y para mí no es fácil predicar esta palabra porque no quiero causar tristeza para condenación, pero sí quisiera tristeza para salvación. De que meditemos en nuestros caminos. Y que en medio de esta generación perversa seamos luminares. Pero eso no se consigue sin una verdadera manera de vivir. Y esa manera de vivir es caminar con Dios en primer lugar. Conocerlo. Ver lo que hay en su corazón. Y yo soy quizá el primero que cuando me despierto no le pregunto, papito, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Estás contento? ¿Estás triste? Quiero caminar hoy contigo. Quiero tenerte en mis pensamientos y en mi corazón. Quiero que me ayudes a las más pequeñas cosas en el día de hoy. Porque ¿sabes una cosa? Yo soy insuficiente. Meto la pata. No, apenas sé distinguir mi mano derecha de mi mano izquierda. Espíritu Santo, tú estás conmigo. Tú estás aquí. Tú te estás moviendo. Tú me estás ayudando a mí. Y tú estás haciendo abrir el entendimiento y el corazón de algunos de los que estamos aquí. Hermanos, vamos a hacer un altar aquí. Donde podamos ofrecer sacrificios de labios que confiesan su nombre. Confesar su nombre significa que buen estudio nos dio nuestro pastor. Pedir, identificarse con su naturaleza, identificarse con lo que Él es, porque pedir en el nombre de Jesús significa ponerse en ese lugar y en ese corazón y en esa mente y en ese sentir y en ese dolor y en esa alegría y en ese gozo y en esa circunstancia, hermano. Qué bueno que hoy el Señor nos da la oportunidad aquí, ahora, de decir, Señor, desnudo estoy ante ti. ¿Qué te puedo ocultar? Si tú antes de que yo venga un pensamiento a mi cabeza, tú lo conoces todo.
Qué buen salmo ese del Dios omnipotente, ¿verdad? El Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Ese Dios está con nosotros. ¿Para qué nos vamos a engañar a nosotros mismos? Hoy es el día de levantar altar en nuestras vidas de arrepentimiento, de gratitud al Señor por lo que Él ha hecho y por lo que Él va a hacer, porque esas generaciones de Noé significaron que Él vio ese, yo no sé si no me dará tiempo a ver a mi bisnieto, mis padres sí, pero que esa bendición nuestra llegue a nuestras generaciones y que ellos aprendan de nosotros a caminar con Dios como Noé aprendió de sus generaciones. Qué bueno que aprendamos a andar con Dios y que nuestras vidas alumbren en este día. Hermano, que nuestra vida sea una vida de altar. Pero si cuando traes tu ofrenda, allí te acuerdas de que tiene alguien contra ti o tú contra alguien, deja la ofrenda y reconcíliate si es fácil. No seas quien no eres. Cada uno Dios nos da algo para poder traerle a Él, porque Él nos hizo y aunque fuera nos dé un talentito, ese es bueno, para poder ofrecérselo al Señor y decirle, mira, aquí está mi ofrenda como la de la viuda. Yo quiero, Señor, agradarte a ti, vivir para ti. Soy torpe, me equivoco, pero tú me levantas. 1000 veces caerá el justo, pero todas las levantará el Señor. Y no es problema de caerse, porque todos caemos. Es problema de quedarnos tendidos. Y Él dice que el que no peca, el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Pero abogado tenemos. Y nuestra vida tiene que ser una vida de sostenernos como se sostuvo Moisés, viendo al omnipotente, el Dios que nos ama, el Dios que nos sustenta, el Dios que nos fortalece, el Dios que no nos dejará, no nos desamparará. Y si yo estoy aquí hoy en pie, es por su gracia y por su poder, no por mis talentos. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El que se complace en un justo y salva al mundo. Y que dio a su Hijo justo para salvación del mundo. Un Dios de pasión que nos ama. Yo termino aquí. Quiero humildemente ser el primero que me acerque al altar, porque yo también quiero ofrecer un pequeño sacrificio. Yo también quiero decirle, Señor, perdóname, porque muchas veces me olvido de ti y no camino contigo. Mi confianza está en mí, no soy obediente, te fallo muchas veces, pero hoy tú me hablas a mi corazón, a mí el primero. Me vuelvo a ti. Volveos y Él se volverá a nosotros. Y si nuestros pecados fueran rojos como la grana, se volverán como la blanca lana. Porque Dios es un Dios amplio en perdonar, pero justo, pero recto. Y su palabra no cambia. Gracias te damos, Señor, en este día y en esta tarde, porque tú eres bueno, porque tu palabra es verdad, porque tu misericordia es para siempre, porque podemos volvernos a ti una y otra vez. Oh Dios, queremos ofrecerte un altar en esta tarde. Queremos levantar manos santas, sin envidia, sin contienda,
humillarnos delante de ti, de tu presencia, buscar tu rostro una vez más. Oh, papito Dios, te amamos y queremos andar contigo. Te rindo mi ser, Oh, Sarayabara. doy mi corazón. Yo